de verdad, gracias por venir. Gracias por hacer el tiempo. Yo sé que no nos conocíamos. No. Yo sé, esto nació, no sé si vos sabes, Sí, pero esto sí. nació porque vi que él puso un comentario. No, pusiste una publicación de la laguna, de que la habían dejado toda pelona y que un humedal necesita un ambiente diferente o un cuidado diferente, pues. Ujú. Y yo desde hace ratos que venía viendo, vea, que la laguna, ya sabemos, vea, estaba súper descuidada desde un montón de tiempo. Estoy hablando de la laguna Cuscachapo. Y entonces dije, yo no sé qué es lo que se necesita, vea, y como la alcaldía a veces lo que hacía es que llegaban a cortar cosas y con la poca gente así medio, con conocimiento de biología que he hablado, me han dicho que hay un montón de cosas que están mal, como por ejemplo de que hay un montón de especies exóticas ahí, en vez de que solo sea lo nativo, que eso afecta un montón el desarrollo de las plantas y también adentro del agua me han dicho que la gente ha ido así a tirar peces, se han reproducido, así que, no sé, te agradeceríamos si nos A pudieras cultivar contar. peces. Ajá. Sí, bueno, la publicación que hice estaba referida a que siempre existe como una actividad de hacer una limpieza en la laguna, ¿verdad? Entonces, y esa limpieza está como enfocada a que se vea bonita la laguna. Entonces, a que, digamos, a recoger basura, que a eso yo le podría llamar limpieza, ¿verdad? Entonces, y la otra es cortar la vegetación, ¿va? Circundante al cuerpo de agua. Entonces, lastimosamente, aquel monte, aquel charral, las personas, la mayoría lo ven mal, ¿va? Porque hacen mención de que ahí se cría cualquier animal, ¿va? Que las ratas, que ahí van a salir las culebras. Entonces, pero esa es parte del ecosistema de la laguna, ¿va? Aquella vegetación que está ahí. Entonces, no es la primera vez que yo hago mención a esto, a este tipo de actividad, que de alguna manera no estoy en contra, sino que es como la manera en que la hacen. Entonces, porque bien pueden haber sitios específicos donde sí se puede cortar la vegetación y otras no. Entonces, digamos, un sitio donde pueda la gente hacer picnic está bien. Y otro sitio donde no se corte porque es un lugar, es un microhábitat. Entonces es un microhábitat donde algunas especies se llegan a reproducir, refugio y alimentarse, ¿verdad? Entonces, y eso me imagino yo que se desconoce, ¿verdad? Cómo somos los humanos, ¿va? Porque nosotros, quizás por nuestro deseo de tener como que fuera nuestro jardín, vaya, es que ahí se hace criadero de culebras y que no sé qué, y nosotros lo queremos adecuarlo a nosotros en nuestra ignorancia, ¿verdad? Cuando en realidad es un ecosistema, ¿verdad? Entonces, Y nosotros capaz que siempre queriendo apropiarnos de todo. en vez de como que coexistir, ¿verdad? Con lo Ajá. que ya está Así ahí, es, ¿verdad? sí. Deberíamos de haber una manera que nosotros podamos ir a disfrutar ahí sin que estemos matando todo lo que está ahí. Alterando el orden. Yo veo que la gente está contenta, cabal, cuando está todo pelón. ¿Verdad? Ay, qué Ajá, bonito tiene la ajá. laguna, dicen. Ajá, Qué bonito. como que es mi patio, ¿va? Sí. Ajá. Entonces, como te digo, no es la primera vez, ya lo he hecho en otras ocasiones, ese comentario, lo he compartido y las personas me dicen, como que edite la forma de publicación porque solo mis amigos los pueden ver, ¿va? Lo pueden ver. Entonces, una vez lo hice y se difundió más, ¿va? Entonces, ahí hubo ya comentarios, algunos, que si no se limpia, está mal. Y si se limpia, Está mal. está mal. Entonces, No hay que hacer nada. entonces soy de los que yo dejo que las personas pues pongan su postura, pero no le doy seguimiento, algo así, por decirlo, negativo, positivo, yo Y doy ahí, te va. ofendieron, te dijeron, es que, o algo así. Sí, ya me estaban ligando que tal partido y nada que ver, va. Entonces, Imagínate. creo que ese fue la publicación que viste, entonces, pero Polémica. es eso, Polémica. es eso de que hay algunas actividades que se hacen en laguna que deben de ser consultadas, ¿verdad? Tanto como por la alcaldía y por, digamos,
el ente, el Ministerio de Medio Ambiente, ¿va? Ajá, y eso para no también es- perjudicar. Eso también es importante, porque vos sos biólogo, ¿verdad? Vos Sí. saliste, estaban hablando de Sí. que de la Universidad Nacional saliste. Sí, de aquí Entonces, de Santa Ana. Para mí eso te da a vos una perspectiva de saber cómo es todo lo de gubernamental, pues. Porque creciste, o sea, te formaste ahí en ese sistema. Entonces, yo creo que es importante que nosotros entendamos a quién le compete. ¿Quién tiene que cuidar las lagunas? ¿Es la alcaldía? ¿Es el Ministerio de Medio Ambiente? ¿Cuáles son las regulaciones que ya existen, verdad? Para... Así es. Ajá. Sí, bueno, la laguna Cucachapa, es un humedal, es un cuerpo de agua que hay un documento que ya hace mención de que es parte del inventario de humedales del país, ¿va? Entonces, bueno, son cuerpos de agua, ¿va? Pueden ser artificiales o naturales, y en este caso es un cuerpo de agua natural de origen volcánico, ¿va? Y que Fue un cráter en algún momento. fue un cráter en su momento, por eso se ve algo cónico, ¿va? Entonces, ¿Y por qué está a un nivel diferente que estamos nosotros? Porque está más Ahí, abajo. ¿verdad que ha ido bajando su nivel? bueno, lo del nivel se refiere más que todo a que, digamos, el sedimento y todo el material que está en el agua, ¿va? O sea, donde se va acumulando es por eso, que está más baja, ¿va? Fíjate que mi Pero es abuelo... bastante, vos. Sí, O sea, sí. significa que han habido un par de miles de años de que se ha estado... Ah, no, pues sí, ¿verdad? Fíjate que mi abuela me contaba, me acuerdo que ella en los años 50, cuando ella estaba pequeñita, ir a la laguna, o sea, hoy uno baja y baja un buen tramo así, y todavía ahí está la pista alrededor y todavía tenés que buscar el agua. Cuando ella estaba pequeña, ella cuenta que el agua no estaba ahí, sino que estaba más antes. Ya cuando vos vas como a mediación de la bajada, por ahí estaba el agua. Ah, de Sí, así verdad. me contaba mi abuelo, o sea, que tenía un nivel superior. Yo no sé si Y ella... eso es algo que le hemos afectado a nosotros. O sea, porque yo pienso que con guacales le hemos afectado. O sea, como... Algo como así se- se ve, sí. Fíjate que hay un informe del Ministerio de Medio Ambiente que no sé si se dieron cuenta de que hicieron un estudio para ver los niveles de cuerpos de aguas, de lagunas más que todos, si han bajado, se han mantenido. No sé si vieron eso, de No, que se dio a conocer de que, digamos, el lago de Coatepeque ha disminuido 7 metros el nivel del agua. ¿En cuánto tiempo? Ah, eso sí, Porque, creo pues, que... imagínate si fueran 2 millones de años, 7 metros. No, yo creo que más. Desde el parámetro que ellos tienen, si los desconozco la fecha, pero desde ese parámetro que ellos tienen, que a lo O sea, mejor desde que comenzaron a medir. A digamos. medir, Ah, ajá. O sea que, no sé, estos 100 años capaz, una cosa así. o 50 ajá. por ahí. Entonces, Medio desde siglo. desde ese parámetro que tiene el ministerio, entonces ellos han visto que el nivel del agua del lago de Coatepeque ha disminuido 7 metros. Y ahí mismo sale la laguna Cucachapa. Y hace mención de que ha disminuido la profundidad que tenía de 7 a 5. Entonces es por eso de que algunos dicen que el nivel del agua ha disminuido bastante, ¿va? O sea que la profundidad de la laguna del Cucachapa es de 7 metros. Es de 7 metros según la literatura y según el ministerio. ¿No te parece medio pachito? Para como las leyendas que se cuentan que... Pues sí, Se entiende que 7 metros es lo más profundo que es lo tiene más la laguna. profundo. Y ahora que ha disminuido a 5 metros. Ah. Entonces, pero es un informe preliminar que no han dado, bueno, solo algunos detalles, ¿va? Ajá. Pero ha tenido una disminución y es evidente, ¿va? Entonces, ¿esa disminución a qué se debe? Ahí mencionan de que el nivel puede estar más influido más que todo si disminuye o aumenta por los fenómenos naturales, ¿va? La lluvia. Por las precipitaciones, ¿va? Entonces, si se recuerdan, para el 2011 Así que se desbordó. hubo la tormenta 12, si no me Sí. equivoco, hubo unos meses que hubo bastante lluvia, ¿va? Entonces la laguna se salió, por decirlo Sí, así, sí, ¿va? sí. Entonces Se desapareció el caminito. Ah, se se desapareció, ¿va? me acuerdo. Entonces estaban preocupados, ¿va? Porque el nivel del agua había subido y querían ver qué se podían hacer, ¿va? Hay otros documentos que hablan de que eso es normal, pues parte del ecosistema, ¿va? Han habido casos de que ha disminuido bastante. Y eso está relacionado siempre a las lluvias y con el fenómeno del niño o de la niña, ¿va? Entonces, cuando llueve más o cuando llueve menos. Y pues la presión que tiene, ¿va? Toda la urbanización que ya existe
en los alrededores. Y hay una gran contaminación, ¿va? Mira, y ¿y hay cómo es una- el saneamiento que existe en esas colonias y en esas casas? O sea, ¿hay algún tipo de manera de evitar que vaya esa agua a la laguna? Hay desagües directos de las casas a la laguna. Les consentía digamos, creo que en algunos sectores donde se acumula basura es porque en las calles, las canaletas, Ujú. creo que van a dar a la laguna. Ahí está. Entonces, desconozco cuál es el propósito de eso. Es como para que le llegue más agua, ¿va? Digamos que está bien, Ajá. pero A la ahí vez se le va llega de todo, basura. ¿va? Entonces, y es por eso que se construyó el desagüe que está como la entrada por el instituto. Hay un desagüe Ah, sí, sí. y el sí. propósito que se tenía Sí, es era un volado ahí. el propósito que se tenía era de que toda el agua lluvia fuera a dar a la laguna, ¿va? Por esto, ¿va? De que la disminución del agua, ¿va? Ah. Pero eso fue una problemática, porque iba basura y se dio el caso de que había aceite, Pues sí, no iban están los a dar, talleres ahí arriba. iba, Pues. iba a dar ahí y la sedimentación, ¿va? La tierra acumulada. Entonces hubo un tiempo que había una pequeña isla en la laguna, ¿va? O sea Entonces, que ese volado que se ha hecho, ajá, eso ha sido por toda la tierra y toda la cosa que... ajá, Porque has visto que cuando entras, cabal, junto a ese desagüe, hay hay algo, ajá. hay Entonces, como que puedes caminar en el agua, digamos, y varios metros, no sé, y es unos por eso que se 8 formó, metros, ¿sí? una cosa así. entonces vieron de que la idea era ser un beneficio y era lo contrario. Entonces, por eso que la cerraron. Ahora ya no llega el agua directamente por el desagüe. Entonces, ¿Y qué ¿Y sería quién tomó esa decisión? me imagino que alguna ¿De- gestión de la alcaldía de o la del alcaldía en colaboración del ministerio. ministerio. Probablemente, va. Pero fue una iniciativa que ellos quisieron, va, en su momento para Algo bien, algo algo bueno. bien, va. Pero vieron de que no estaba tan bien, entonces por eso Lo bloquearon. quitaron? Ajá. Mira, interesante. Me parecía raro ese lugar, fíjate, o sea, esa cosita. A mi Chucho le gusta ir ahí porque puede estar en el agua y no en el agua. ¿Vea? No, y igual uno puede caminar un poco y tiene más Se ve más bonito. una panorámica mejor, va. Ajá, te ves como que estás ahí en medio del agua, ¿vea? Para Sí. tomar de esas fotos que se ve como Y que... antes se ve- era más grande. Ahí tengo una foto que era más grande esa islita. De verdad. Pero era eso, la acumulación de sedimento. Mm. Mira, y fíjate que una vez alguien me dijo de que habría una manera de quitarle lo verde. No lo verde, pero como que está mal la laguna, me dijeron. Alguien me dijo que estaba mal, así como Ajá. está. Buena pregunta. Y que había algo que se podía hacer para... Así debe de estar verde el color. Ajá, o, ajá. no, o no, o sí. O... ¿Cómo es la cosa? ¿Eso es natural de la laguna o no? Va, mira, lo que yo tengo entendido, el color es natural. Y el Eso color se verde. debe a las microalgas que están ahí. Ujú. Entonces, O sea, que se va a hacer verde hasta siempre. claro, entonces eso puede aumentar del color, depende la proliferación de algas, ¿va? Entonces, si está más verde es porque hay mayor especies de algas. Entonces, es que tenemos ese estereotipo, ¿va? Que es limpio si está transparente. Ajá, cabal. Entonces, eso puede ser, sí, en ciertos cuerpos de agua, probablemente. Pero también eso implica que también no haya vida en ese cuerpo de agua. Entonces, sí es normal que tenga ese color. Entonces, qué bueno. más Bueno saber. por el tipo de algas de microalgas y porque es una laguna de origen volcánico. Entonces, puede haber la influencia de que De los minerales que tiene. exacto. Entonces, sí, tenemos eso, ¿va? Es verde, lo vemos feo. Está chuco. Y está dice, chuco. Pero no necesariamente. ¿verdad? No necesariamente. Y creo que por eso tiene el nombre, estaba viendo de que el nombre en náhuatl, Laguna Cocachapa, ¿qué significa? Entonces, laguna de jade. Entonces, Es verde, está ¿no? ligada, entonces es de color verde. ¿va? O sea Entonces, que- así está la... Quitarle lo verde sería quitarle la salud al micro A la humedad, al cuerpo de ajá, agua. al cuerpo de agua. Ajá. Y en O sea, cuanto a las especies que tiene, son diversas, porque se ha escuchado, bueno, estábamos hablando, ¿verdad? De que ahí hay especies
O sea, como que se tiene un cierto descuido con el ecosistema de ahí, porque como subestimado, entiendo yo, de que ya hay especies que deberían de ser estudiadas o debería haber un abordaje más profesional de ciertas especies, pero aquí la gente lo ve como que no, tilapias o peces normales hay ahí. ¿Cómo es ahí la biodiversidad? Ajá, ahí. Vaya, fíjate de que siempre esto de los documentos que hay, y los que existen, habla de la importancia cultural que tiene la laguna. ¿Va? Entonces, para nuestros antepasados, era un sitio para ir a hacer, se habla, sacrificio, ¿va? En su tiempo, ¿va? O un sitio espiritual, ¿verdad? Entonces, eso está documentado y lo otro es como el espacio que ha habido, que se tiene para hacer turismo, ¿va? Pero para biodiversidad es muy poco la información que hay. Entonces no ha existido una investigación, por decirlo así, por las autoridades. Profunda de qué especies están presentes ahí, ¿va? Entonces... Yo creo que, espérate, tengo que intervenir porque es como un mito que hay acá de que se hacían los sacrificios y qué es lo que pasaba acá. Ajá. Fíjate que yo, porque estoy haciendo un documental sobre Chalchuapa, me puse a investigar, ¿verdad? Y me llegué a encontrar los documentos, o sea, están los estudios que se hicieron acá en El Salvador, que son basados en los estudios que hicieron ingleses, gringos, que vinieron acá en los 50, en los 60 y en los 70, para crear la narrativa de qué es lo que fue lo que pasó acá durante la época anterior. Y resulta que la laguna es la pieza instrumental para que ellos hayan construido cierta narrativa a partir de las técnicas de barro que encontraron adentro de la laguna, porque se encontraron el montón de artesanías. Yo me fui a ver adentro, y así es como construyeron la narrativa, dependiendo de, ahorita hay un bracito que tiene una articulación, un bracito que es así, este es de otro tiempo. Y no o sé las qué, piezas. O las piezas que encontraban. Entonces, fui a ver las reseñas, porque todos los artículos científicos, tú sabes, tienen que ser aprobados por otros científicos, ¿verdad? Y los que lo estudian otros científicos y le dan el bueno visto para que se dé como información válida. Exacto. Y me puse a ver las reseñas de los científicos que estaban evaluando el trabajo que se hizo arqueológico acá. Y básicamente el trabajo que hicieron es malísimo. Malísimo. Con las patas. No hay... La clasificación que le hicieron era súper ineficiente, se prestaba para que se hicieran un montón de confusiones. Entonces crearon una narrativa que para mí eso es suficiente para no creer nada de lo que dicen. De los sacrificios. De todas, y no solo de los sacrificios, sino que del tiempo que estuvieron existiendo las civilizaciones acá. Y nosotros tenemos acercamientos con el Tataneto, que nos vino a decir, y dice que eso de los sacrificios ha sido como, le han puesto como el morbo de la cultura Hollywood. O el plus, va, por llamar. Y no, y yo he visto que la gente de acá de Chalchuapa como que le gusta resaltar eso, ¿verdad? Le gusta hablar de los sacrificios. Sí. Y es como, en realidad acá era una universidad, ¿verdad? Eso realmente era una universidad donde se entrenaban a las parteras, a la gente que traía a los niños al mundo, ¿verdad? Y como es parte también de esa narrativa de ponerle la tilde de barbáricos a los pueblos originarios. Y por eso toda esa cuestión de los sacrificios y todo eso. Pero bueno, terminamos el paréntesis. Sí, como te decía, yo lo que pude leer era eso, ¿vale? Que como tú lo decís, si ese estudio estuvo sesgado es probablemente, ¿vale? Entonces, ahí habla que incluso tiene la denominación como un cenote, ¿vale? Entonces, será un cenote a comparación a los de México, pero bueno. No podemos saber. Sí, entonces digamos... ¿Por qué? Importante. ¿Por qué? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Qué es lo que hace un cenote un cenote? Ay, sí, mira, no tengo ninguna idea, pero... Porque ahí creo que entra un poco el malinchismo, decir, bueno, allá son bonitos, pero este es un charco nada más, ¿verdad? En vez de decir, bueno, sí. Porque el cenote, la idea es más evidente que este es un cenote porque está a la par de una estructura que los que están en el medio del monte allá en México que tienen agua bonita, ¿me entiendes? Subterránea, que además creo que es la definición. La idea es que tiraban cosas a los cenotes, ¿verdad? Ajá, sí. Y acá eso es lo que usaron para construir toda la narrativa. Entonces,
Y encontraron cosas. Y, ajá, o sea, todas las cosas que más o menos ves han sido sacadas de ahí, porque imagínate, son miles de años que la gente va ahí y deja su voladito. Con las ofrendas. Ajá. Y no sé, en todo lo que yo leí, no mencionaron de residuos humanos. Esa es mi memoria, que puede ser que sí hay ahí, que yo no sé lo que estoy hablando. También yo no soy científico. Y como allá en México era otro tipo de, o sea, sí eran pueblos originarios y precolombinos, pero de otros rasgos, ¿verdad? Con otro tipo de sistemas, ¿verdad? De creencias. Aquí esto es lo que había, ese recurso natural el que había. Y tal vez nosotros tenemos la idea del cenote, que es un círculo así, que bien formado, el ideal. Lo que vemos en la foto en Instagram. Y se paraba así, y tal vez aquí no, tal vez aquí desde la orilla aventaban las cosas, vaya. Eso de lo que estamos haciendo, como haciéndonos las ideas, es por la falta de probablemente de la falta de información y la divulgación, ¿va? Sí. Y es por eso que mencionaba la importancia cultural que tiene la laguna, ¿va? Y que la desconocemos. Entonces ahora es por esa falta de estudios que no la conocemos, estudios de verdad. Porque imagínate, eso se hicieron en los 60, 70, que te digo. Sí. No han hecho, O la parte de o sea, tal vez existen, pero no se divulga a la ciudadanía. Entonces, ahí caemos en esto. Si desconocemos el tema cultural, desconocemos más el tema de biodiversidad, ¿verdad? Sí. Entonces, como te decía, no hay mucha información así por documentos oficiales. Entonces, ¿qué es lo que se ha venido haciendo? Parte de las universidades, en las carreras, se han venido a hacer algunos estudios, ¿verdad? Viajes de campo, pero cosas de alguna materia. Y esa información nunca se divulga. Entonces solo queda entre el profesor y el estudiante. Hasta ahí. Entonces hay información que tal vez la academia maneja, pero no se ha divulgado o no se ha publicado. Ni siquiera a la comunidad. O sea, ni siquiera vos, que sos biólogo, tenés acceso a eso que capaz se hizo en otra universidad que no es la tuya. Así es. Entonces, ahora sí se tiene información, y lo que se ha venido documentando es gracias a los ciudadanos que, digamos, participan en el tema de ciencia ciudadana. ¿En el qué? En el tema de ciencia ciudadana. Okay. Entonces, la ciencia ciudadana es como la apropiación del ciudadano a estar relacionado a un tema de investigación, voluntariamente. Entonces, digamos. Qué interesante. ¿Cómo está? Yo he visto que hay una página aquí que tienen en San Sebastián Salitrío, de que están documentando todos los pájaros que hay. Todos los pájaros que pasan. Ajá, de un compañero. Entonces, en eso se está apostando ahorita. Entonces, digamos, hay un movimiento de personas que nos gusta andar observando aves. Entonces, esas personas que andan en todo el país observando aves están documentando las especies de aves. Entonces, así se ha venido documentando las aves en la laguna. Y que yo me he apropiado, digamos, de ese tema y que me queda cerca. Entonces, a documentar las especies de la laguna a través de uso de aplicaciones con el celular, ¿va? Entonces, o sea, que le tomas foto al pajarito y ahí te dice cuál es. Le tomo foto y ahí me dice qué es. Entonces, hasta la fecha, ahora se tiene documentado 118 de aves en la laguna. Ahí. Imagínate, 118, estamos hablando de un número que es bastante, por decirlo así. Sí. Entonces, un día, por decirte, digo parche de bosque, a una matriz pequeña de árboles y todo, en una zona urbana. 118 especies de aves. De esas 118 hay aves migratorias y aves residentes. Residentes quiere decir que toda la época del año pasan ahí, como el chonte, el zanate, la paloma de habla blanca, ¿va? Entonces, las otras especies son como el 40-45% que son aves migratorias, ¿va? Que en una época del año pasan en el norte, y ya cuando empieza el invierno allá, es la famosa migración, ¿va? Cuando ya pasan los azacuanes, ¿va? ¿Cuáles son los azacuanes? Cuando ves pasar... Que van en una gran agrupación. En línea. Así, ¿no? En línea, no sé si has visto el paso de los sopes. Entonces, son negros. Ajá.
¿Hasta cuándo? Entonces eso nos da pauta que ya están migrando las especies del norte que van hacia Centroamérica o hacia el sur, ¿va? Entonces algunas especies de esas se quedan en la laguna. Especies migratorias que vienen desde Alaska, Canadá, Estados Unidos, Se quedan aquí. se quedan en la laguna. Como los Entonces- turistas, ¿verdad? Que vienen acá y Ay, dicen, aquí "Ah, se qué quedan". bacán". Entonces ahí viene una de las importancias de la laguna, ¿va? Sí. Que es un refugio para especies migratorias. Ah. Entonces, imagínate, un pajarito pequeño, viajar toda esa gran distancia y que se venga para la laguna es bien importante, ¿va? Porque Que se mantenga eso. que para se mantenga todavía y tengan- cuidado. Entonces, hay otras que solo se quedan unas semanas y siguen su viaje hacia el sur. ¿Y cómo haces? Mira qué interesante, no sabía que vos estabas documentando. ¿Y lo tenés en algún lado? Así, la divulgación también. Para que No. nosotros lo veamos o sepamos. Bueno, más que todo, lo que yo he hecho es en mis redes sociales, ¿va? Publicar. Ya, publicar, ¿va? Las fotografías o la información. Pero esa información está pública en estas páginas de documentar aves. Entonces, la página el proyecto se llama IBER. Entonces, ahí es un proyecto global. IBER. ¿Y ve cuál ve? B de burro. Ajá. ¿Ve? Y ahí es un proyecto global para documentar aves. Ah, y Entonces- ahí vos pones El Salvador. y Entonces ahí- yo pongo, en la laguna existe un proyecto donde uno sube la información para la laguna. Específicamente. Solo para la laguna. Ah. Por eso Qué chido, ahora eso, yo ¿vale? sé que hay 118 especies. Ajá. ¿Y qué especies va? Entonces, Y ahí está todo, ahí lo puedo ahí ver. uno O lo sea, puede ahorita buscar. que termine el episodio puedo ir allá a buscarlo. y ahí voy a ver. mismo. Y ahí están las fotografías que yo he documentado o otro turista que anda observando aves y ha llegado ahí la sube. Entonces, como una plataforma para documentar aves. Entonces, ¿Y solo aves? Solo aves. ajá. Imagínate con otras cosas. que Existe otra aplicación. Ah. Entonces, sí existe. También para reptiles y eso. La otra plataforma que también yo me he apropiado para la divulgación, que se llama iNaturalist. Soy naturalista. Ujú. Entonces, es una aplicación de que cualquiera podemos usar, ¿verdad? Cualquier ciudadano. Y a través de mi celular yo puedo, ¿qué? Entró una lagartija a mi casa, le tomo fotos y la subo a la plataforma. La plataforma, por la inteligencia artificial, La identifica. me la va a identificar, me va a dar una probabilidad de qué es. Ah. O si no, yo la subo y no desconozco totalmente. Hay una red de investigadores que la va a La identificar. misma gente iba poniendo. Qué Entonces, interesante. Uy, qué chulo. Entonces yo he creado también un proyecto para esa plataforma y ahí se están documentando cualquier organismo. Aves, mamíferos, anfibios, reptiles, plantas, hongos, todo. No es excluyente, por decirlo así, ¿va? Entonces, de esa manera ya existe información para ver qué es lo que hay, ¿va? Qué chivo, man. Fíjate que yo estuve en un lugar que es un ecosistema bien peculiar. Y yo antes de estar viajando, no era muy persona natural. Me gustaba quedarme en la ciudad, me gustaba... Pero como que le comencé a encontrar el amor a eso. Y estuve en un lugar donde era una playa, que habían dunas, y después de las dunas había un bosque de pinos, que había sido artificial, pues lo pusieron ahí. Pero como que el pino hizo que la arena se medio y la pinocha y se convirtió así, ya se volvió un bosque. Y en la época lluviosa, justo en mayo ya, porque era en el sur, cuando comenzaba a ponerse frío, pasaba que un mes creo. Era un mes que salían unos hongos que se llamaban Lactarius deliciosus. Ujú. Imagínate, se llaman deliciosos. Eran los hongos más ricos que he probado en toda mi vida. Y eran unos hongos así, como el color más o menos ese de eso. Y eran anaranjados y como un poquito de morado. Para Y nada, cocinarlo. Sí, men, o sea, lo que hacíamos es que nos íbamos en la mañanita, porque toda la gente salía a buscar hongos, porque como duran un día, ¿verdad? Ujú. Entonces nos íbamos con una canastita, A recolectarlo. porque supuestamente hay que dejar que las esporas caigan, ¿verdad? Cuando vos te vas del bosque, cuando te ¿Para vas qué? tus hongos, lo que vos vas, la canasta deja que se caigan las esporas para que salgan más hongos, pues. Ujú. Entonces íbamos, se encontraban abajo de una acacia
teníamos que buscar las acacias. O yo también encontré así truquitos, que encontraba, digamos, un árbol caído y se había hecho como que una cosa húmeda y ahí, ¿Había más? Había un pozo de hongo. Yo ya veía los lugares musgosos, me sentía así como, buscando, bien chivo. Y después lo hacíamos como que si fuera milanesa, pues, como si fuera pollo campero. Les poníamos harina, los empanizábamos. Y te juro que no podías diferenciar, o sea, no se sentía como que si fuera una planta, pues, se sentía como que si estuviera comiendo una cosa de pollo, de carne, súper, súper rico. Y yo pienso que en algún lugar de este país hay bosques de pinos. Sí, claro. Con la misma cosa, y si son altos, pueden tener las mismas condiciones. ¿Será posible que existan esos hongos acá? Creo que la especie que estás mencionando, creo que sí. Sí está. ¿En serio? Sí está. Pero, digamos, lo que pasa de que nosotros hemos perdido poco la importancia que tiene, digamos, comer insectos, comer plantas. Entonces, nosotros culturalmente hemos perdido bastante eso. Entonces, nuestros pueblos originarios, pues era su dieta principal, ¿verdad? Entonces, sí existen comunidades aquí en el país que en Huayúa, podés ir y encontrar venta de hongos, apaneca, en la cordillera volcánica, en los mercados venden. Hasta las ranas se comen ahí en Huayúa. Hay un restaurante solo de ranas. ¿Solo de ranas? Sí, de ranita ahí en Huayúa. Sí. No, gracias. Entonces, bueno, con los hongos es eso, de que sí existen. O sea, ¿tenés certeza vos de que esa especie de lactarios deliciosos Sí. existe en el país? Y creo que, si lo no vamos a mal ver. Salvador se recuerdo, va a ir a buscarlo. en la parte norte, o sea, el pino. O sea, chalate. Sí, claro. Es más frío. Digamos, las personas pina, que no han por ahí. perdido su conocimiento, el conocimiento ancestral, ¿verdad? De saber qué se puede comer y qué no, ¿verdad? Como los hongos, porque no todos los hongos son comestibles, ¿va? Entonces, pero yo si los veo los reconozco, Isabel. entonces, sí hay, o sea, sí se Debe haber, venden, va. y hay pero ya eso es a comparación de antes, ¿va? Es ahora más que todo en ciertos sectores, ¿va? Entonces, el tenquique creo que es, bueno, sí es un hongo. Es un hongo. O sea, hay hongos propios, Hasta pupusas. propio, por decirte así, ¿va? De que los venden. Entonces, pero... Que lo venden como escabeche, una cosa así. No, así normal, el hongo. Así, el honguito, sí. El honguito. Sí, el como tenquique que si sí una lo ven. señora estuviera vendiendo mango y a Jícama, la par tiene los hongos. Sus hongos. Entonces, yo donde únicamente he visto eso es en Huayúa. Que venden los hongos Ajá. así. Ahí han de haber, Salvador. No creo, man, no creo. No puede Entonces- ser tan cerca, no puede ser tan fácil. Estoy seguro que Sí, y eso sí lo hemos perdido y Sí. imagínate, Eso y saber cuántas cosas más, ¿verdad? pues sí, Plantas. parte de la seguridad alimentaria. Ajá. Sí. Entonces- Fíjate que aquel día estaba viendo yo el canal, estaban pasando un documental antiguo de la Universidad Nacional y una planta que no me recuerdo cómo se llamaba, pero que es como medicinal. Hoja de no sé qué era, pero yo veía que lo ponían a que despidiera la hoja. Y la gente se lo tomaba para los dolores, para el no sé qué. Y la Universidad Nacional había hecho un estudio en realidad de eso, para ver si en realidad, si eso era una creencia, sí, o si era algo así, brumoso, así, o si en realidad tenía de verdad propiedades, ¿verdad? No me recuerdo el nombre de la hoja, pero la Universidad Nacional certificó de que en realidad sí era de consumo medicinal, ¿verdad? Hasta para la diabetes y todo eso, la gente. No recuerdo el nombre, pero es importante lo que decís, porque ahí es donde la academia tiene que jugar un rol de divulgación, ¿verdad? Y de investigación, ¿verdad? Porque imagínate que la laguna no tiene una intervención científica como debería de ser, saber qué cosas hay ahí que nosotros no sabemos y ahí nomás, pues. Sí. Igual que otros montañas, otros cuerpos de agua que hay también, ¿verdad? Sí, y digamos, eso perdimos la apropiación, por decirlo, o conocer la biodiversidad de nuestro entorno. Entonces, igual, yo puedo ver un hongo y yo no sé si es comestible o no. Entonces, y si lo fuera chivo, pues, porque, preparo algo, como vos decís, parte de la dieta que yo pudiera tener, ¿va? o sea, imagínate fuera costumbre que en los mercados de todos los lugares
se tuvieran hongos de las alturas aquí. Sí. Porque Sí, hay un consumible. montón de gente que baja y Sí. Y No, vende aquí la esto. gente miedo le tiene a los hongos, fíjate. Sí, Sí, aquí claro. la gente así común, que no Pero está es que interesado en estos temas. no, pero con mucha razón, porque si te comes un hongo Es que la falta de Sí, es lo que tú desconocimiento. decís, la gente le tiene miedo, primero por morirse, y segundo porque no, es que ese hongo deja loca a la gente, es droga. Sí. Ese es el pensamiento que tiene la gente aquí de los hongos, cuando en realidad es una fuente bien clasificada, bien informada la Informado. gente. de Puede ser alimento, algo. y sabes que hay unos hongos, hay estudios de los hongos, que yo les recomiendo que busquen a un micólogo que se llama Paul Stamets, no sé si vos lo conoces, Ujú. pero es un micólogo que está haciendo trabajo revolucionario, que está, como es que se llama, lo que descubrió que el micelio de los hongos, de unos hongos que se llaman melena de león y otros tipos de hongos, tienen un efecto de neurobiogénesis, una cosa así, que no solo te recupera las neuronas, sino que te crea nuevas neuronas. Ujú. Entonces, ahora con tanto el deterioro por tantas neurotoxinas que estamos consumiendo, vea, es una cosa que deberíamos de saberlo Sí, todo, que el sí. consumo de hongos puede protegernos un poco Sí. el desarrollo de nuestro cerebro, Sí. vea, la mantención de memoria. Dicen de que también puede disminuir un montón el Parkinson. No, ¿cómo se El llama? Alzheimer. Es el Alzheimer. Y eso, o sea, es un micólogo, estos son estudios, este tipo es Sí, es el top. Es el top, ahorita es, y yo te lo recomiendo, buscarlo. Tiene buenos libros, tiene buenas conferencias que ha dado ahí en internet. un científico de eso, ¿eh? Ajá, y él hace todo de hongos, tiene un gorrito de hongos. Y bien chivo, la ropa, todo, es como que Es un bien- entusiasta, es un de verdad, científico. de verdad, como que tiene... Y yo siento que necesitamos así, gente acá, vea, que se Sí. tome interés, porque él está clasificando todo eso allá en el norte del Pacífico, pues, allá en Oregon y esa partes. Fíjate que, o sea, digamos, líneas de investigación, por lo menos de lo que estamos hablando de hongos y otras plantas, las hay. Entonces yo tengo un docente en la universidad que su fuerte es los hongos y él tiene publicados, si no me equivoco, un libro de uno de los hongos del país y de cuáles se pueden comer. Pues a él lo vamos a invitar. Hay que traer. Y vaya, imagínate. Entonces, si me preguntas, ¿lo he leído, lo he visto? No. Entonces, ¿Es fácil conseguirlo? Porque no es fácil de Es- conseguir. Entonces, bueno, en la cátedra de él de botánica, ¿qué es lo que hicimos? Él llevó, Jalas un poquito de él llevó conocimiento. hongos cuando terminamos la materia, ¿va? Y cocinamos. Cocinamos varios tipos de hongos, ¿va? Entonces, pero es eso, o sea, hay líneas de investigación en el país en diferentes áreas, sí, pero son muy mínimas. Entonces, y Muy si poco las, apoyo, y si vaya. las hay, no se divulga, solo se queda en la divulgación se queda solo en la academia, entre aquel biólogo, el otro de allá. Ese maldito elitismo, man, Y- siempre. Sí, no, Y y la hasta ahí falta, va. la falta de que salga eso de ahí, de la gente que se interese también. Y también, digamos, ya se publica, pero vaya, se quedó en la revista y ya estuvo, y como investigador estoy yo feliz, va. Ujú. Pero entonces eso se ha venido ya cambiando poco a poco. Entonces ya, si yo fui a hacer vaya, lo de la laguna, lo que estoy haciendo, me preguntaste dónde puedo ver esa información. Hasta el momento solo he podido divulgar esa información en mis redes sociales. Se hizo una pequeña entrevista, por decirlo así, del medio local de aquí, del noticiero. Fueron 4 días, fuimos a grabar aquellas aves migratorias. Ujú. Entonces está en ese canal de noticias. ¿Cómo es que se llama el canal? Wow TV, ¿no es? El de Sí, aquí, ajá, Wow el TV. noticiero, el nombre se me ha ido, pero fue parte de divulgación. Va, entonces, ¿qué especies de aves podemos llegar acá? Porque es un atractivo turístico, es una forma de hacer turismo. Hay personas de Imagínate otro... si la gente, digamos, yo conozco bastantes entusiastas de pájaros en San Salvador. ¿Sí? Y si supieran que hay un lugar a 40 minutos donde tienen acceso a 118 especies de pájaros, yo creo que Se viene. vendrían, ¿verdad? Sí, Con se esos viene. lentes así. Sí, se viene. Como te digo, es parte ¿Sí? del turismo y si eso se le llama aviturismo. Aquí en el país habemos gente que hacemos aviturismo
y nos movemos a ciertos lugares para ir a ver aves, ¿va? Y de igual manera hay gente extranjera que viene al país a ver aves que obviamente no pueden ver en Estados Unidos o en Europa, por decirlo así, ¿va? Entonces, ahora en la laguna, ya aparte de la divulgación que se está haciendo poco a poco, aquí hay ciertas especies y en tal época, porque eso se lleva documentado. Entonces, de decir, ¿va? Ahorita las especies migratorias no están, ya están reproduciéndose en el norte, Alaska, Canadá y Estados Unidos. O sea, que se fueron desde el sur para el norte Sí, a reproducirse. a reproducirse. Y después vuelven. Y después vuelven porque, digamos, la migración empieza desde septiembre. Desde septiembre, finales de septiembre ya vienen bajando las aves porque allá ya es el cambio de estación, ¿va? O sea, se comienza a poner frío allá Ajá. Y se vienen para acá. y se vienen para el sur. Entonces, pues de alguna manera vienen huyendo del frío por las condiciones climáticas y por la escasez de alimentos. Donde hay alimentos para esa época, por decirte así, ¿va? Acá veo. El sur de México, Centroamérica y Suramérica. Entonces ya a partir de septiembre vamos a estar viendo ya un mayor número de especies en la laguna. No están, digamos, no es que yo voy a la laguna y voy a ver 118 en ese momento. Pero, Ajá. digamos, Sí. durante todo el año tenés acceso Ajá. a 18. Hoy es la época de esto, es Ahora, la época de la ajá. otra. ¿Y ahorita qué hay? Un gran Vaya, cartel. ahorita, fíjate que están las residentes. Entonces, la más común es la que podemos llegar a ver incluso en nuestro jardín. Y otras, algunas contadas, por decirlo así, de Suramérica. Que son Porque- recientes también. Porque son de allá y allá en el sur ahorita es invierno. Ah. Entonces tenemos migración del norte y del sur. Entonces hay unas especies que suben, ¿verdad? Y se quedan en Centroamérica y otras aquí en el país y en otras acá en la laguna. Entonces hay algunas 2 especies que son del sur y que están acá. ¿Cómo cuál? Son bonitas, son así vistosas. Sí, son vistosas. Para las aves, más que todo, uno las llega a escuchar. Y si uno las quiere ya documentar o ver, es de tener un equipo, binoculares, Y estarte ahí unas tus par de una horas. cámara, y ir acompañado de alguien que ya, por decirlo así, anda en la jugada, ¿va? Ya tiene un conocimiento. Se los puedo donde se... O sea, no es así Ajá. nomás. No es así que vas a ir y... Sí, porque digamos, si ustedes fueran y vaya, ya me hablaron de ir a ver aves, pero no veo ninguna, ¿va? Entonces sí es de tener un acompañamiento para explicar. Una guía, va. Ajá. Una guía, va. Fíjate que yo he visto, siempre que voy a la laguna, casi siempre, no voy mucho, pero casi siempre veo toroboces Ujú. en la laguna. Y más de uno, pues. Como- Y más ahorita. ahorita es cuando más hay. Sí, porque ahorita, digamos, ya empezó la época de reproducción para la mayoría de las especies De acá. de acá, del país. Y ahorita entonces están como que guardados, digamos, porque se están apareando. ¿O cómo? Aumenta mayor la actividad de avistamiento, al menos de los torogós, porque en los paredones es donde Es se donde están. reproduce. Ajá, y es donde yo lo he visto. Entonces entrar y sí, salir. son varios que en el recorrido que vos podés hacer en la laguna puedes llegar a ver 20 individuos del torogó, ¿va? Y del talapo también, ¿va? La otra especie. El talapo mira, era súper eso conocido. te iba a preguntar, porque una vez yo estaba ahí y vi yo lo puedo describir como un quetzal, Ujú. porque era un pájaro de color similar al torogós, con un poco más de colores y con una cola larga y gruesa, Ujú. así, Hacia abajo. ajá, así. Y lo vi por un poco y salió volando, no sé si será el otro. Y dijiste vos, que se pareció a un quetzal. Ajá, yo dije Sí. que se Es parecía. probablemente que sea el talapo. El talapo es un poco más grande y más Como cholito. cholito, ajá, que el torogós. Y mira, una pregunta. ¿Y la cola cómo es? También es alargada. Pero es porque el torogós tiene como huesitos, ¿verdad? Ujú. Y este talapo También tiene- lo tiene. Pero porque el peje, yo estoy seguro de lo que vi. Vi algo con cola gruesa, pues, algo así. Era como, ajá, no era, No, no era de color como café. no, era verde, y Era verde. era un verde más. Los torogoses son como azulitos, como tornasol azul verde. Esto era más verde que azul, ¿sabes? Es probable que sea el talapo. Y digamos, con la luz, así es el contraste que puede tener el plumaje. El plumaje Ajá, del talapo. pudiera ser, ¿va? Un poco. Pero es que yo estoy seguro de esa cola, men, era una cola
como gruesa. Quetzales no hay y aquí. larga. Ajá, eso, por eso te iba a preguntar. En el país Ajá, sí hay, sí, pero va. esos son en la zona norte. Ya lo más alto, Montecristo. lo más helado. ¿Y si bajó Ajá. uno por aquí? Pues, Las montañas no. están ahí, se vino. Y aquí como a- son No. y tantas especies, va, o sea. Sí, ¿Por qué, sí. ¿Por qué es tan improbable? Yo estoy seguro de lo que ¿Por qué? dicen. ¿Vos No, crees que es un es- quetzal? sí. el que dice? No, el Puede quetzal solo habita en zonas montañosas del norte. No hay en solo- zonas Solo en cálidas. alto, solo en lugares Solo en altos. esas, ajá, en ciertas zonas. Quetzal lo podemos ver en Montecristo. En cierta época del año, en la parte de los planes, ¿va? Pero un quetzal acá, sí, no. Sí, no puede ser, no. definitivamente. Puede ser, ¿qué? Una Puede ser chil- otra especie otra que... chiltota, una cosa. No, ¿cómo se llama esta? Las urracas, que también son más o menos así. Ajá, urracas sí se ha documentado en la laguna. Ah, ok. Porque tenía más o menos así, solo que las urracas yo sé que son como moradosas, ¿verdad? Son azules, Azules y moradosas. blancos, ajá. Ah, y estoy seguro que era verde. Y se ve como las fotos en Google que yo había buscado de- algún día lo vamos a encontrar. Ajá, El quetzal, sí. el quetzal de Sí. la Cucachapa. Ajá. Sí, entonces eso es lo que se ha venido haciendo ahorita, ¿va? Por medio de las... O sea, me he apropiado de ese... o sea, yo me hice como el proyecto, ¿va? Ajá. La idea de ir a documentar para publicar eso. Excelente. Entonces, si la divulgación va o ir a la alcaldía, hey, miren, hagamos algo, ¿va? Entonces, tal vez obviamente deben de desconocer eso porque no se ha divulgado, pero ahora esa es la idea, ¿va? Ya se tiene una información, una línea base, apostémosle al aviturismo, ¿va? Ujú. Como en otros países, y que aquí en el país va poquito a poquito, ¿va? Entonces, hagamos un proyecto, hagamos otros sitios de observación de aves en el municipio. Porque hay bastantes lugares, ¿verdad? Hay varias. O sea, las montañas para allá, Exacto. todo eso es Son está sistemas lleno de- completos. Entonces también, sería eso, apostémosle a una alternativa más de turismo, Ujú. el aviturismo, ¿va? No solo de ir a la laguna porque la laguna es más que todo recreativo, o sea, la gente, si vos les preguntás a la laguna qué hay o qué se puede ir a hacer, ir a correr, ir ahí con la pareja, ir a tomar, y hasta ahí, ¿va? Ya ir a aventar piedras. ya el conocimiento de la importancia ecológica que tiene para la conservación de las especies, no, ¿va? Entonces ya sería de entrarle a eso. ¿Y qué es lo que le da la belleza a la laguna? O sea, no es que ya está así, sino que es un sistema Sí. que debe No, y cuidar. también es un gran pulmón de esta zona, pues. O sea, Claro, imagínate para la cuarentena que yo estaba yendo seguido, a mí me hacía falta ir a la laguna. Y cuando ya fui, uno ya podía ir, ¿va? Eso yo lo miraba genial, va todo, la Crecido vegetación todo. crece. Y pasó algo ahí, va. La vegetación se había crecido, un ecosistema, por decirte, tal vez no ideal, va, pero yo lo miraba bien, va. Pero de seguro hubo siempre esto de que eso está mal, va. Entonces, para esos días que se mantuvo la vegetación, se pudieron llegar a documentar nuevas especies en la laguna, porque tenían refugio, algunas aves acuáticas que estaba la vegetación alta se refugiaban ahí. Y Ya, como no habían humanos, va, en esos meses. pues sí, va, todo eso influyó. Va. Entonces, Entonces es importante que la vegetación a la orilla se mantenga en ciertos lugares. Es por eso, porque se cortó la vegetación, ya dejé de ver algunas ciertas de aves que se estaban protegiendo, refugiándose en esa vegetación. Entonces yo la documenté que por 2 o 3 semanas que duró eso, de que se mantuvo la vegetación, y algunos colegas admirados, ¿va? No esperábamos ver esta especie acá. Ya, y así, se cortó la vegetación, Y se acabó. ya no vi esa especie acuática que... ¿Cuál era? ¿Cómo se llama? No te acuerdas. Mira, se llama Sora. Se Así lo llama dicen. Sora, ajá. Entonces, y no es una especie tan común. Entonces, solo un individuo para ese cierto tiempo que se mantuvo la vegetación, se cortó, ya el bicho ya no estaba. Se fue, porque no tenía las condiciones apropiadas para quedarse.
Entonces yo es por eso, vaya, ¿por qué no deben de cortar la vegetación? Ciertas zonas, como te digo. Sí. Porque les da refugio a algunas aves, no a todas. Algunas se reproducen allí y otras se alimentan. Entonces ese zacate feo que podemos llegar a ver da semillas y esas semillas se alimentan otras aves. Entonces por eso te digo que debe de haber una regulación de cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Capaz que lo que falta es como un plan así holístico que vea el ecosistema y que tenga en cuenta la participación de la gente, cómo lo ocupa y darle su lugar a cada una de las cosas, ¿verdad? Eso es lo que hace falta, un plan de manejo y un plan turístico, que no lo tiene. No lo tiene la laguna y es necesario que exista. ¿Quién hace ese plan? ¿A quién le compete? Ajá, cabal, ¿a quién le compete? A la alcaldía. ¿A la alcaldía o al Ministerio de Medio Ambiente? Pero ¿cómo está eso? ¿Es a uno o es al otro? Mira, A ambas, porque ambas tienen incidencia. O sea, que ambas podrían aplicar un plan de... Y digamos... tendría que si ser la viene- alcaldía con la asistencia del colaboración. ministerio, Sí, porque el ministerio no se puede venir a meter directamente. Lo que tiene que O sea, hacer- sí, o sea, por ley sí, pero digamos, si hay una prioridad en la gestión pública de la alcaldía en querer conservar, entonces lo puede hacer en acompañamiento, en Ajá, asesoría. con asistencia del ministerio, que es el que tiene los profesionales adecuados. Ya, entonces, eso es lo que se necesita, un plan de manejo. Y mira, una pregunta, ¿qué nivel de depredación hay ahí en la laguna? O sea, se puede así, por lo menos en lo de simple vista, observable, ¿crees que hay un nivel grande de depredación de aves, o algo que en realidad esté incidiendo en el equilibrio? Creo que de los bajo, problemas que se tienen más que todo, la caza creo que no es mucho. No es mucho. No, creo que... Es Yo nunca he mínimo. visto a alguien cazando. Ahí. Ajá. Ajá, ni con hondías, que por algún... Se tiene eso, de que no. La problemática es los desechos sólidos. Lastimosamente, pues sí, se va a hacer turismo, pero somos malos, entonces dejamos ahí la basura. Y no hay una adecuada Aseo. manejo de los residuos por parte de la alcaldía. De la alcaldía, claro. Entonces, que los basureros que están ahí están Sí. Entonces, pasan llenos. Sí. ¿Verdad? entonces esto del cuidado del medio ambiente, pues obviamente no solo le compete a las autoridades, también a nosotros Así como es. ciudadanos. ¿va? Pero también la alcaldía, y si nos están viendo, gente de la alcaldía, hola, escúchenos bien, o sea, necesitamos nosotros, para poder ocupar la laguna bien, necesitamos que exista una infraestructura para que, digamos, la basura vaya en su lugar, Correcto. se esté recogiendo la basura, la gente sepa cómo manejar, porque también eso no le... O sea, si la gente no sabe cómo Sí. tratar o cómo usar el espacio de una manera que no le afecte, Correcto. no lo va a hacer si Sí. no lo sabe. Entonces Correcto. tiene que venir una parte de educación, Sí. ¿verdad? Exacto, tiene que ir acompañado, porque si yo voy a dejar basureros ¿va? Para que la gente deposite la basura ahí, creo que la gente, algunas lo hacen y otras no, pero tiene que ir acompañamiento de educación. Vaya, vamos a dejar cierto número de basureros, pero va a haber una línea de trabajo que va a incidir en la educación, ¿va? Que educar de que si vos visitas, o alguna campaña publicitaria, si vas a hacer... Y en las escuelas también, ¿va? si vas a visitar la laguna, no dejes la basura, depositarlas en los sitios adecuados, siempre y cuando las autoridades van a recolectar esa basura. Sí, porque los basureros están rebalsados. Y lo otro es, llévatela a tu casa, esa basura que vos, vos llevabas. Entonces, Pero es importante lo que dice Salvador, fíjate, que eso tiene que ser un plan que involucre varias temáticas, ¿verdad? Porque hay gente que están como jalando, no, es que la laguna solo hay que protegerla y es una cuestión ambiental, y los otros, no, es que el turismo y que se puede explotar. Entonces están como así, ¿va? Entonces tiene que ser una cuestión holística, ¿verdad? Que podamos hacer el espacio cultural multidisciplinario, una perspectiva así, para poderla utilizar y que también, sin arruinarla en el sentido, por explotarla turísticamente, no la arruinemos, sino que sea algo sostenible. Y es complicado porque vos mismo dijiste, para hacer ese plan se necesitaría
hacer la investigación previa Sí. para saber qué son las especies, qué es lo que hay que conservar, qué es lo que hay que tener en cuenta y también saber el significado cultural, porque Así si ni es. eso sabemos, Sí, entonces sí. ¿qué? ¿Qué importancia le puede dar al pueblo? Sí. Ajá, o qué tan efectivo va a ser ese plan si no está fundamentado Correcto. en lo que se sabe, pues, Sí. no en la realidad del lugar. Es un enfoque Sí. multidisciplinario, como dice él. Fíjate que el plan de manejo es más que todo eso, ¿va? De plantearse parte de los objetivos que se pudiera hacer en la laguna. En restringir algunas cosas o llegar a manejar otras, ¿va? Entonces, Si digamos, si vos fueras el Lord, amo y señor de la laguna y se Ajá. hiciera lo que vos dijeras ahí, ¿qué medidas pusieras? ¿Qué cosas digamos? Porque mi mamá me dice todo el tiempo que ella quisiera que en la laguna los carros no entraran. y no es la única, hay varias opiniones sobre eso, fíjate. Que no dejen entrar vehículos. Ajá. Mira, esto es algo, en primero hablo del plan porque es como la pauta de hacer bien las cosas. Y ese plan de manejo es participativo. Entonces no solo va a ser, digamos, que el biólogo ahí lo que dice se va a hacer, sino que ahí va involucrado la ciudadanía. Entonces, al final se va a aprobar ese plan de cómo llegar a ser, ¿va? Entonces, yo siempre he puesto ahí en mis publicaciones de que una de las regulaciones que debe de haber eso es los desechos sólidos, ¿va? Entonces, eso mismo, si hay basureros, también eduquemos, que haya una línea de educación ambiental fuerte. Lo otro es el plan de manejo turístico, que sería parte, digamos, proyectos Desarrollo, de ¿verdad? desarrollo, ¿va? Entonces, algo muy sencillo que yo puedo decir y lo digo así, ¿va? Si llevas a tu perro, llévalo con correa, ¿ya? Porque evitas este problema que si vos andas tu perro sin correa pueda morder a otro, ¿ya? Y eso lo he visto, Bueno, aquí pasa pasa en la laguna, Ah, en la laguna. en la laguna pasa de que el perro anda suelto ahí y va a atacar al otro, entonces es una problemática. O llegar a morder a una persona. Entonces es algo que puede pasar, pero o sea, de eso sí no lo he visto. Lo que sí se ve, lo que sí he podido evidenciar es que los perros que andan sueltos andan persiguiendo las aves que están en la orilla. Entonces hay una presión más a la laguna, ¿va? O sea, otra dificultad para que las aves estén ahí. Otra presión más. Entonces, eso sí, va, digamos, por decirte, por empezar, Por va, empezar. una regulación de ese tipo. Entonces, no estoy diciendo que no lo lleves, sino que si lo llevas, llévalo con correa. Por ese tipo de problemática. ¿Va? Es multiproblemática, porque Cabal. no solo es las aves, sino que Ya. sí, yo llevo a mi perro ahí también es Entonces, problema eso. con lo de la entrada de vehículo, ¿va? Yo también eso de tener esa idea, ¿va? Pero alguien me dijo, pero hay personas de que no pueden Llegar caminar o silla de Ancianos, ruedas, ajá, sí, o sí, de la sí. tercera edad, entonces, sí es cierto, estamos... Pero tiene que ser una discusión todo eso, con todos los sectores, ¿va? Lo que sí se puede hacer es direccionar la entrada de vehículos en un solo sentido. Porque Para vaya, que no vengan, ajá, así. ya a mí me ha pasado, a casi todo, ¿va? Vos venís acá, pero aquí viene otro, entonces retroceder, entonces eso puede ser regulado también, ¿va? Digamos, carteles o afiches ahí, bienvenido a la Laguna Cujachapa, este es un humedal, información, Porque ¿verdad? lo que hay es todo por ciudadanos, ¿verdad? Todas las iniciativas que se tienen en la laguna son de ciudadanos. Bueno, Como- hay alguien que la anda limpiando, ¿verdad? Ajá. Que se ha echado el trabajo de andar limpiando él solo con otros amigos. Sí, eso es de destacar porque, vaya, si las autoridades no hacen nada, por decirlo así, pues entonces como ciudadanos podemos aportar, incidir, ¿va? Entonces, pero esa incidencia debe ser acompañada también por la unidad ambiental en dado caso de la alcaldía o el Ministerio de Medio Ambiente, porque también podemos estar incidiendo De manera negativa. de manera negativa, ¿va? Así es. Porque a mí me han dicho los compañeros de biología, ¿por qué hay tanta ceiba acá? Me dicen, es lo que han sembrado, ¿va? Pero me dice, tanta ceiba no se van a desarrollar como quisiéramos, ¿va? O por el espacio.
Entonces, cositas así, ¿va? Yo puedo ir a sembrar algo. No es solo, vamos a sembrar árboles Sí, y sembremos lo que sí. queramos. Yo creo que así está la laguna también, ¿ves? Que Sí. han puesto De todo así, lo que se quiera. Ahí hay hasta, hay un ciprés, ¿va? Entonces, ¿por qué un ciprés, va? Un espacio Entonces, así, ¿va? ajá, entonces, como te digo, debe de haber un acompañamiento, ¿ya? O Porque si no, por muy buenas que sean las intenciones, podemos acabar podemos estar arruinando. perjudicando. Y eso es lo que pasó con esto de que hablaste de especies invasoras, ¿va? Ujú. Como este pez diablo, si no, no sé si lo Sí, que sí, vio sí. que Ajá, hasta sí. que vi una noticia, un Sí, reportaje. Sí, de que habían hallado una nueva especie. Vaya, ese pez diablo no llegó ahí por arte de Pobre magia. gracia del Espíritu no, Santo. no, y ese pez uno lo tiene, bueno, cuando se ha tenido pecera, ¿va? Es el que limpia el cristal. el cristal, va por las algas que se va acumulando. De seguro, a alguien que ya se le creció ese bicho, lo fue a tirar a la laguna. ¿Ya? Así fue. O sea, No puede así, haber No pudo haber sido de otra manera. emanado de la así nada. lo asumo yo, pues, porque... Es la explicación que ajá, porque ese pez más que todo es la gente que lo tiene en peceras. pecera. ¿Ya? No puede emanar. No de la es nada, comercializado, por decirlo así, ¿va? Entonces, y la gente está preocupada porque... Ya hicieron la bulla. ¿va? Ajá, porque yo lo pude ver en un recorrido, alguien lo había pescado, capturado. Yo nunca lo había visto, y uno lo ve rarito, feo, ¿va? Ajá. Pero es una especie invasora. Y las especies invasoras te arruinan un ecosistema. ¿Ya? O sea que es malo llevarla, meterla, aventar. ¿Y cómo se puede, y especies, cómo lo podemos? Manejar, Ajá. solo capturando. Porque esa especie es endémica de Sudamérica. Y ese pez, quien lo controla ya, puede ser el caimán, otro pez más grande. Y ese es el pez más grande ahí ahorita. Y entonces. ese, ajá. Entonces, Alguien lo fue a y asustar en ahí, otros güey. países la problemática es que se reproduce muy rápido. Y se Entonces- vuelve un desastre. Entonces, cuando tiran la atarraya en otros, bueno, en México, en el sur de México se da, que sacan el montón de ese pez, ya no los peces nativos de esa zona. Y pues sí, esa es la problemática para la... Y digamos, ¿hay alguna manera de, digamos, pescar solo eso? O sea, como que alguna carnada o algo que le guste a que ese los específico, atraiga que lo y- atraiga y para lo saque. acabárselo. Ahí sí, no sé, mira, pero lo Pero único... existe. Sí, el algún único, mecanismo. el único control que entiendo yo es capturándolo y O aventar caimanes. ahí incides a otra problemática. Ajá. Pero no, ese es el Vamos a problema. ver gatos monteses ahí. en la- Ese es el problema de las especies invasoras, de que ha sido el humano que ha incidido a meter algunas especies, ¿va? Entonces, ahí tenemos ejemplo claro, ¿va? Este pez en la laguna. De cuál sería el impacto que estás teniendo ahorita, lo desconozco. Entonces, porque ya sería de investigarlo. Mira, y de algunas especies, de las de aves que estabas diciendo, están dentro del catálogo de especies protegidas. Ah, sí. Algunas, pero no todas las 110. No. Es que es bueno que la gente sepa también de que aquí hay un listado que emite el Ministerio de Medio Ambiente de Por un especies. acuerdo. Un acuerdo ministerial que contiene, es larguísimo, y tiene especies de flora y de fauna protegida. Entre esos los garrobos, ¿verdad? Los cuzucos, los huevos de tortuga, un montón de cosas que ahí están que la gente cree que no tiene ningún problema venderlos, comprarlos, consumirlos, cazarlos. Cuando yo he visto gente presa por huevos de tortuga, por sí, porque son garrobos, abogados, ajá. O sea que es bueno que la gente lo sepa, porque todavía la gente está con aquello de que no No solo por conservar el ambiente, pero te vas a meter en un es huevo. un gran problema, por Sí. cedro, madera de cedro, todo eso no lo puedes andar así, tenés que tener un permiso, si no Ya. te vas preso. Sí, ese acuerdo es como, más que todo es para la protección de la biodiversidad, ¿verdad? Entonces, existe un listado donde por parte como país de que están amenazadas y en peligro de extinción. Entonces, la amenazada es aquella que está susceptible a extinguirse. Y la en peligro de extinción también está susceptible a extinguirse, pero mayor a la amenazada, ¿va? Entonces, porque sus poblaciones ya van en declive, hay mayor presión. Entonces, hay ciertas especies que se dividen así, ¿va? Entonces, como el garrobo, ¿va? Entonces,
Si Y no el me garrobo está en peligro. creo que está en peligro de extinción. ¿Está en el listado? Sí. Está protegido. Está protegido. Te hallan Entonces, con un garrobo, te llevan. sí. Por eso yo vi una noticia que agarraron un baboso con un Con barco. un garrobo. Ya, entonces, con aves, sí hay aves en ese listado y creo que son 3 especies. El perico verde, la talcanita, sí, el perico verde. Ujú. Hay un pájaro que se llama 7 colores, que es migratorio y que está protegido. 7 colores porque si vos lo ves, tiene varios colores, ¿va? Y quiero ver... bueno, creo que solo esos si no me equivoco. Debería de ver ese listado para decirte están estas Y especies. está con los nombres científicos. Están en nombre científico. Pero larguísimo. sí, ahí va la importancia de la conservación de la laguna. Sí. Conservadas especies migratorias, conservadas especies que están amenazadas en peligro de extinción. Entonces, no es un sitio solo para ir a correr, ¿va? O para ir a divertirse. También está influyendo la conservación de nuestras especies en una zona urbana. Que eso es rarísimo. Es ¿verdad? raro, Es sí. bien raro. Sí, es súper raro. es muy importante. Mira, y fíjate que para terminar ya el episodio, te quería hacer una pregunta medio nada que ver con todo, pero yo he escuchado y sigo en búsqueda. Capaz vos habrás escuchado a tus abuelos o alguien así, pero se dice de que habían culebras gigantes aquí en las montañas. Ajá. ¿Has escuchado vos alguna vez de eso? En la montaña no, pero he escuchado de que en la laguna había una serpiente que se iba para el centro. Eso lo he escuchado yo. Mira, esa no me la podía O yo. que creo que lo que he escuchado otra es que la laguna seca, ¿va? Ujú, ujú. Yo nunca he ido ahí, sino que se dice que la laguna seca perdió el agua porque esa serpiente se pasó para la laguna. Por abajo. Entonces por eso que se Mira. perdió el agua. Algún día vamos a llegar al fondo de eso, porque yo he visto varias publicaciones de gente de todas las montañas de acá de Occidente, o sea, desde Chalatenango hasta esta por acá, que dicen de que los abuelos, los bisabuelos, decían que había una serpiente, pero serpiente gigante, de que era la cabeza del tamaño de un buey, dicen, o sea, gigante, así, ¿verdad? Entonces yo siempre quiero preguntar a ver si alguien me tira un hilito para ver si lo podemos ir a buscar o algo. Sí, bueno, eso, mito, leyenda. Ya. Sí, cabal. Serpientes de mayor tamaño, sí las hay, pero no... Como las anacondas. Pero esas son las mazacuatas, ¿verdad? Es la mazacuata baja, pero Eso es lo más grande que que tenemos uno acá. puede, tal vez la persona la puede haber visto enorme, porque probablemente se haber comido algo. Entonces cuando una serpiente, en este caso la mazacuata, llega, imagínate comer un cuzuco o un venado, una cría de venado, eso se pone cholo. La cabeza del tamaño del imagínate buey. grande. Sí, ajá. Y si es así es porque la serpiente abre por completo la boca para alimentarse. ¿Verdad? Pero... Y aquí hay serpientes, aquí, ¿verdad? Aquí en la laguna. No, yo no he documentado ese tipo de especies. Más que todo las aves, algunos mamíferos, roedores, o sea, ratas, que no son las ratas que podemos ver en la casa, ¿va? Sino que roedores silvestres. Así, grande. ¿Y son más bonitos o más feos? Son bonitos. Más bonitos que las ratas feas que uno Sí, ve. no, ajá. Bueno, yo lo veo todo bonito. Entonces, Una gran así, cola, así, güey. anfibios, reptiles, ¿verdad? Entonces, y con eso siempre con las aves de que el águila pescadora, hay una águila que es solo una ave migratoria también, que ahí la podemos ver en la época de migración, ¿va? Que llega a pescar. O sea, desde septiembre hasta diciembre. Hasta febrero, finales de febrero, que se están las especies y luego, al menos esa, ¿no? Entonces, pero sí, hay una gran variedad de especies. Y en otras zonas de aquí de Chalchuapa, ¿va? Y que han venido a ver en algunos sitios. En el Berral, lo que estamos haciendo ahorita con unos compañeros, bueno, con colegas, ya hay un proyecto creado para ir a ver las aves en la zona de los Berrales. No sé si vos has ido a los Berrales. Sí, he pasado por ahí. No he ido, no, sí, pero Entonces, ya colegas que de San Salvador que andan eso en observación de aves ya vinieron y
se han documentado buenas aves, más que todo unas especies de patos, que son muy raros. Ah, de verdad. Ujú. Ahí en los berrales. Como está En bien los húmedo, humedales, vea, como así. todo es humedal en esa zona. Entonces, iniciativas hay, todo lo que es la voluntad. La voluntad. Y el respaldo también de las De las instituciones. instituciones. Sí. ¿Y cómo te puede buscar la gente en tus redes sociales? Ah, Si querés que te busquen, vea, si no querés que no te busquen. bueno, mira, Facebook estoy como Carlos Peña, en Instagram Carlos Bio, el cliché de Bio. En Twitter estoy también Charlie Frost. Entonces ahí es que Ahí te pueden contactar. yo ahí hago la divulgación de mi área y también ¿No? Y hacer una crítica a las autoridades, ¿verdad? No, y también sí, proponer y todo lo demás. No, y que Entonces, con la autoridad, pues sí, con tu profesión, o sea, pues estás capacitado para emitir un pliego de recomendaciones. Informadas, pues no es yo Informadas. que digo, déjenme la laguna. Ajá, bonita, no, vea. sino que algo, pues sí, profesional. Fundamentado. Ajá. sí, así que como mensaje, ¿va? Tenemos que cuidar nuestro ambiente, ¿va? Sí. Como te digo, es parte igual, ¿va? Autoridades y como ciudadano. Entonces, para no estar impactando más, informarse. Gracias por el espacio, porque es parte de la divulgación, ¿va? Entonces, y así podemos venir teniendo un mayor conocimiento de nuestro entorno. Y de esa manera, solo así podemos Sí, conservarla, ¿va? Cabal. No, muchas gracias. Yo aprendí mucho. Yo también, porque yo fíjate aprendí que un montón. nunca había estado yo en realidad así con un biólogo. ¿Verdad? Qué bueno y gracias por Sí, gracias, por el gracias por tiempo. hacer el tiempo y Gracias. a platicarnos un poco. Sí. Estuvo divertido, estuvo bien chido. No, sí, sí, está Sí. bueno.